en una esquina, prefiero. Yo espero hablar. Tengo lo que tengo, tampoco. Claro. Yo creí que Teo iba a estar aquí también, creía yo. Esto es de antimilitaristas. Correan. Bueno, pues aunque estamos poca gente, si os parece, comenzamos. Y bueno, primero buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por venir. Y bueno, nuestra pretensión era hacer hoy dos actos a la... Sí, bueno, vale. Bueno, lo que pasa para los que estamos, yo creo que me escucháis, pero bueno. Sí. A ver, entonces, nuestra intención era hoy hacer una doble presentación, ¿no? Por un lado era presentar el libro, La Sapa de los Aperribai, y con ello también presentar al colectivo que en principio lo firma, que es Antimilitaristas EH, Antimilitaristas de Euskal Herria. Este colectivo ha nacido relativamente hace poco y pretende aglutinar a todos los colectivos antimilitaristas de Euskal Herria. Entre sus objetivos principales, pues va bastante unido con lo que hoy vamos a hacer aquí, pues es denunciar el modelo económico, pues eso, basado en el control social que nos plantea el militarismo, que lleva también a la explotación del planeta y al expolio de los recursos y sobre todo, y en la actualidad lo estamos viviendo claramente, pues que genera guerras y cierra fronteras, que a nosotros nos toca especialmente en esos dos aspectos, ¿no? En la guerra ahora mismo, que estamos enviando armas, y en el cierre de fronteras, que en la frontera de Ceuta y Melilla, pues tenemos el mejor muro construido del mundo. Como tal suma de colectivos antimilitaristas, pues desde luego rechazamos la preparación de las guerras, de los ejércitos, el gasto militar y las alianzas internacionales que se producen para poder fomentar esto y que en la actualidad están llevando al rearme. También señalamos, que es el tema central, pues la implicación que Euskal Herria tiene en estas guerras y principalmente es a través de la fabricación de armas y la exportación a terceros países de material bélico. No solo se queda en la fabricación, sino también los bancos, pues a través de sus préstamos y de sus inversiones fomentan este modelo y también, desde luego, pues en muchos casos, y ahora estamos, se acaban de aprobar los presupuestos generales del Estado, pues como muchas veces pues, se maquilla el gasto en industria a través del I+D, que realmente es para un gasto militar y demás. Entonces eso también es parte de lo que Antimilitaristas de Euskal Herria entiende que es parte de sus objetivos de denuncia. Y como tal, y más en positivo, pues eso, pues frente a esta idea o concepto de seguridad basada en el control social y en lo militar, pues nosotros lo que queremos es proponer una seguridad basada en lo social, ¿no? En los derechos humanos, en la solidaridad, que tenga una perspectiva feminista, que garantice vida digna para todas las personas y que los presupuestos militares, el gasto militar, se destine a fines sociales. Y unido a ello, por supuesto, pues que lo que supone ahora la fabricación de armas se reconvierta a la industria civil y que los espacios ocupados por los militares pues también sean de uso civil o devueltos a la sociedad. Bien, esta es la idea que nos mueve a estos colectivos a asociarnos y fruto de estas ideas y en concreto de la campaña La guerra empieza aquí, pues desde el colectivo Gasteizkoa estuvieron investigando, aquí voy a profundizar muy poco porque van a ser ellos que nos lo van a exponer, estuvieron profundizando sobre una saga familiar, la de los Aperribai, y todo lo que ello tiene que ver con la fabricación de armas. Gasteizkoa es un colectivo, como su nombre indica, de Gasteiz, y bueno, pues no
se han dedicado principalmente a investigar sobre el tema de gasto militar, lo militar en general y en tiempos sobre todo pues hacer unos análisis muy concienzudos sobre los presupuestos y cómo se maquillaba el gasto militar en ellos. Y dicho esto, yo creo que lo mejor es que bueno, en concreto, pues eso, tenemos aquí a Susana Corneal y a Miquel Lacalle, que nos van a presentar el libro y cuáles eran sus motivaciones y el contenido del mismo. Beharrezkoa da mikrofonoa edo entzuten zait? Hasiko naiz honekin. Beno, arratsaldeon eta nik hitzaldia gaztelaniaz prestatu dut, baina gero solasaldian euskaraz nahiago baduzu egin, gure aldetik primeran ere, bale? Bueno, pues como ha comentado el compañero, siempre, bueno, en Gasteizkoak el tema fundamental siempre ha sido la industria de armamento y el gasto militar, y se hacían pues eso, chostenes anuales con los gastos y diversos libros y bueno, en principio, en realidad en Euskadi hay bastante tema sobre el que trabajar si quieres concretar sobre una industria en concreto, ¿no? Porque que se sepa y que esté comprobado, pues en Euskadi hay más de 100 empresas que se dedican directa o indirectamente a la industria de armamento. A pesar de que, pues bueno, hace un par de años o así, en opinión de Urkullu, la industria armamentística vasca no existe. Porque cuando se le preguntó hace pues un par de años sobre eso, preguntaba si se referían a las armas de caza, porque por el resto no existía, ¿no? El dada por no existente. Pero bueno, hay bastante tema sobre el que trabajar si quieres concretar, ¿no? Y cuando se quiso hacer un libro sobre una de las empresas, pues lo que se buscaba en realidad era encontrar una que reuniera los elementos clásicos o bueno, más comunes de la industria militar vasca, porque el objetivo no era ir contra esa empresa en concreto, sino conocer los mecanismos, intentar entender qué pueden tener de común o de general, ¿no? al mecanismo de la industria militar, para ver cómo hacer frente y poder así ir contra todas, ¿no? Porque el objetivo final es ir contra las guerras, contra todas las guerras. Entonces, bueno, en principio era coger una, pero no, el objetivo era centrarse en esa, aunque vamos a hablar de esta, ¿no? Y el por qué se eligió SAPA, pues en realidad entre todas las que había, porque hay otras más famosas, ¿no? ITP, SENER, pero se eligió SAPA porque reunía unas características que nos parecían interesantes. Por un lado es la más antigua que hay en Euskadi, lleva 5 siglos. Durante 500 años han estado vendiendo armas pues que han matado gente en los 5 continentes. Entonces, bueno, nos parecía que tenía una trayectoria como para poder identificar maneras de hacer y bueno, eso nos parecía un punto interesante. Y por otro lado, pues es la única ahora mismo que tiene una producción 100% militar, exclusivamente militar, porque la mayoría de las empresas que se dedican a la industria de armamento pues compaginan, ¿no? Tienen una producción mixta, civil y militar. Pero SAPA, aunque ha habido momentos que ha tenido producción civil, pero en realidad ahora mismo es exclusivamente militar, con lo cual podíamos identificar pues muy bien, ¿no? los hilos que se mueven ahí, que son específicos. Y luego otra cosa que ya era un poco más la curiosidad era que nos llamaba la atención que fuera como una empresa tan pequeña podía durar tanto tiempo y ser tan puntera. Eso era llamativo, ¿no? Porque no es una gran empresa ni muchísimo menos. Luego os contamos cuántas fábricas tiene y cuánta gente en plantilla, en realidad es que es muy chiquitita. Entonces eso nos llamaba la atención y nos parecía que podía ser interesante. Y al principio íbamos a hacer un dossier, pero según se fueron encontrando cosas, pues se convirtió en un libro que algunas cosas las tiene cerradas, algunas de las cosas que hemos ido encontrando, pero como os comentaremos, hemos encontrado cosas a las que tampoco sabemos muy bien dar explicación. Y no sé si les podremos dar explicación alguna vez a algunas cosas, pero bueno, ya iremos compartiendo. Y bueno, es cierto que la familia Aperribay pues es muy conocida por la Real, ¿no? Pero en realidad no nos hemos metido en el libro, no nos metemos con ninguna información de la familia Aperribay que no tenga que ver con el tema del armamento y la fabricación militar. O sea, no nos hemos cebado mucho en el morbo que sí que puede traer, aunque no podemos ignorar que la Real Sociedad puede ser un buen lavado de imagen, ¿no? Para los Aperribay. Es decir, que si la gente los une con eso, ¿no? Con un equipo tan emblemático, pues bueno, no deja de tener su función de lavado. Pero en realidad en el libro no hablamos de eso. Y bueno, por hablar del libro, está todo basado yo aquí no me voy a centrar mucho en las fuentes y así, pero sí que todos los datos que ponemos están basados pues en
o en memorias de la propia empresa, o en boletines mercantiles, o revistas especializadas de defensa, o en sentencias que hayan salido. Y en el libro se van citando, los datos que aparecen se van citando todas las fuentes. Por si alguien es un poquito tan friki como algunos de nosotros y quiere hurgar ahí, pues bueno, aquí vienen todas las referencias y de hecho vienen desplegados muchos cuadros que desglosan todo el entramado empresarial, que aquí no voy a contar en la charla, ¿no? Pero bueno, aquí viene un poco más la parte más estudiosa, ¿no? Y aunque sí hay algún momento en lo que se hacen no son datos corroborados, sino especulaciones, en dos momentos. Pero en esos dos, que sí que los mencionaré aquí, se expresa, se dice, esto ya es especulación nuestra. Y alguna de esas luego igual podemos darle una vuelta juntos y juntas, ¿no? Porque hay cosas que solo nos cabe especular, pero bueno. Entonces, en realidad sobre Sapa, como tiene 500 años de trayectoria, sobre antes de la llegada de la familia Perribay, hay bastante información y bastantes cosas escritas. Entonces, justo nosotras y nosotros nos hemos centrado en lo contrario, ¿no? A partir de los años 80, cuando ya entra la familia Perribay. Pero bueno, si buscáis, y también hace una pequeña referencia al libro, pues sí que ya, por ejemplo, desde el siglo XIX, el que dirigía la empresa, que era conocido como el mercader de la muerte del siglo XIX, pues era famoso, un tal Vasil Zaharov, y hay escritos sobre él. También se sabe que Sapa, pues ya en la Segunda Guerra Mundial, hacía sus envíos clandestinos de armas a Alemania, camuflados en cajas de naranja, por ejemplo, o que después de la Guerra Civil en Sapa trabajó gente como esclava, no asalariada, que eran represaliados de guerra, prisioneros. Es decir, la historia de una empresa de armamento siempre va a ser truculenta, pero luego en sí mismo tiene su trayectoria, ¿no? Pero nosotros nos hemos centrado, pues eso, cuando llegan los Aperribay. Entonces, a partir de los años 80 os voy contando, ¿vale? A principios de los años 80, la realidad es que Sapa era una empresa en crisis. Tenía una crisis económica tremenda porque tenía pérdidas millonarias. Con las inundaciones del 83 tenían dos fábricas en aquel entonces. Una de Soraluse, la de Placencia de las Armas, y otra en Andoain. Y en las riadas del 83 la de Andoain se inundó. Entonces tenían una planta, una fábrica pues destrozada, pérdidas millonarias, y luego el principal accionista que tenían en aquel momento, que era el Banco Hispanoamericano, pues tuvo un cambio de dirección y abandonaron el accionariado. Entonces estaban pues al borde del desastre, ¿no? Y en aquel momento, dentro de Sapa, ¿quién estaba? Pues estaban en el Consejo de Dirección y de Administración dos familias, y la palabra familia, como dice la foto esta, ¿no? Un poco mafiosilla, es muy importante en esta empresa. Había dos familias que tenían mucha tradición. Una era la familia Calonge y otra era la familia Carrión. Y os cuento un poquito lo que aportaba cada una, ¿no? La familia Calonge llevaba en Sapa desde el siglo XIX y eran una familia que venía de tradición militar. Eran militares de carrera, con muchos contactos en lo militar y mucho conocimiento de ese ámbito, ¿no? Entonces, esos estaban ahí y aportaban eso. Y luego la familia Carrión era una familia que está desde los años 40 en Sapa y que estos tienen que ver con la aristocracia. Entonces, esta gente lo que aportaba, aparte de dinero, eran muchas relaciones con los ámbitos económicos y financieros. Y aquí, a esta familia pertenece Enrique Carrión Falcó, que el apellido Falcó sí que os suena, ¿no?, de la aristocracia. Todavía hoy, aunque sea en la prensa al corazón, todavía siguen saliendo, ¿no? O sea, entonces ya con estas dos familias el ámbito militar estaba con sus contactos y el ámbito económico y de influencia pues también. Y en 1985 entra a Sapa Joaquín Aperribay Elosua, que es el padre de Joaquín Aperribay, el aita. Entonces entra con el 72%, ¿no? Y también con él entra su hijo Ivón, que en aquel momento tenía 22 años y ya entra como accionista y consejero. Entonces, la cosa es que esta familia, los Aperribay, tenían un negocio de canteras, no venían de este sector. Entonces, bueno, la duda es cómo consiguen entrar tan a lo grande, además a una empresa que está tan mal, y haber llegado a lo que llegan, ¿no? Entonces, aquí, para explicar un poco cómo entran y por qué, aquí llega una de las dos especulaciones que se hacen en el libro, ¿vale? Entonces, esto es lo que deducimos. Y lo que deducimos es que entra por contactos, que esta va a ser la otra gran palabra, ¿no?, de Sapa. Una es las familias que están ahí dentro y otra es los contactos con los que se manejan. Este hombre, Joaquín Aperribay, había sido alcalde de Deva en época de Franco. Entonces hay pues
mucha gente que le relaciona pues eso, con el régimen franquista y todos los contactos que se pueden hacer. Pero por otro lado, se sabe que tenía relaciones estrechas con el PNV, con el PSOE, con gente de la izquierda abertzale. Entonces hay gente que lo relaciona, pues desde lo mismo que dicen franquista, otra gente lo relaciona con el PNV, con que era miembro del PNV. Y tampoco se acaba de saber clarísimamente. Pero sí es cierto que tuvo relaciones estrechas y algunas personales desde Martín Villa, Marcelino Oreja, Vandrés o Iñaki Esnaola. Entonces, esto, que puede ser un poco despistante, es muy clave para saber cómo luego el margen de movimientos que ha podido hacer y que les han salvado el culo durante muchos momentos en cosas muy importantes, ¿no? Y ese abanico tan grande. Cuando entra estaba el PSOE y, bueno, la especulación es pues que podría haber sido, o sea, que pudiera haber entrado porque le facilitaran ayudas financieras, contactos, la promesa de posibles encargos, ¿no?, para atreverse o animarse a entrar. Entonces, bueno, nos lo imaginamos, nos lo podemos estar inventando, pero sí es cierto que luego hemos visto, en lo que sí sabemos, que los contactos han sido claves para cómo funciona. Entonces deducimos que igual también antes, para entrar, lo fueron, ¿no? Así que entran y claro, tenemos entonces las dos familias estas, entran ellos con su red de contactos, pero hay un elemento que incorpora a la familia Aperribay que ha sido también muy importante para el funcionamiento de SAPA, que ha sido lo que nosotros hemos llamado conseguidores. Es decir, una figura, claro, aquí teníamos gente que sabe de militares, gente que tiene dinero, pero un elemento que hiciera un poco la bisagra, ¿no? Es decir, que conociera el mundo militar, pero que también conociera el mundo del comercio militar. Es decir, el mundo empresa en lo militar. Entonces, bueno, pues el conseguidor que en aquel momento incorporan fue Gabriel Peña Aranda, que yo era pequeña, pero que fue con UCD, director de Radio Televisión Española, supongo que igual hay gente que sí que lo sitúa más, y este hombre, aparte de eso, y ya tenía sus contactos a nivel político, era ingeniero militar y fue uno de los que participó en el diseño de unos prototipos de misiles, los primeros que se hicieron en España, ¿no? También tuvo diferentes cargos en el Instituto Nacional de Industria, es decir, controlaba el mundo de defensa y el mundo empresarial, con lo cual el manejo de cómo moverse en ese ámbito pues lo tenía. Entonces, estas tres cosas que he mencionado de los principios de cuando entran los Aperribay, es decir, las sagas familiares, los contactos y el conseguidor, son las columnas básicas. Y una vez en esto, en 3 o 4 años desde que entró, pues de la situación que he dicho, prácticamente catastrófica, pues reflotan la empresa y empieza a dar beneficios. Y ahora, bueno, os cuento un poco las características que tiene SAPA en la actualidad, en qué se ha ido convirtiendo y le damos luego una vuelta entre todos, porque... Bueno, en realidad SAPA en la actualidad ahora es un grupo societario que tiene unas 20 empresas. Entonces, es como si tuviera 20 ramas, es decir, no tiene 20 fábricas. Son 20 empresas que constituyen SAPA y están como especializadas. Hay algunas que sí que están más especializadas en lo militar, pero hay otras que están más especializadas en tema acciones y finanzas, otras en lo inmobiliario, para gestionar terrenos, otras en la parte comercial. Entonces, bueno, según van necesitando, pues son distintas ramas, ¿no? Pero fábricas como fábricas, en realidad, ahora mismo tiene una. Tenían 2, pero, pues bueno, la de Soraluce ya no está, y os cuento luego por qué, y está la de Andoain. ¿Y qué hacen? Pues cuando os he dicho que es exclusivamente militar, pues es de las que te lo pone fácil, porque cuando dices que fabrican pues artillería, pues es que es muy visual, ¿no? Es muy fácil de distinguir. Otras despistan más con la I+D y la aeronáutica. Pues hacen artillería, cañones y defensa antiaérea, y luego lo más conocido quizá es que hacen componentes para blindados y carros de combate. Y participan en la fabricación de componentes pues de carros en los programas Leopard o Pizarro, bueno, estos programas a nivel europeo, ¿no? En los que participan distintas empresas europeas, pero SAPA está sobre todo especializado un poco en esto. Así que esto es lo que hacen, pero luego también queríamos comentar que hay un aspecto de la fabricación militar que es el que menos... O sea, esto no es muy... Generalmente este ámbito no es nada transparente, pero sí que sueles saber qué programas les adjudican o cuánto se llevan por un programa, por lo menos lo oficial, ¿no? Pero hay un ámbito que es el mantenimiento, que es ahí donde se llevan lo gordo en realidad,
Porque, claro, una cosa es lo que te pagan por vender el carro o el componente y otra es que todos estos equipos necesitan un mantenimiento continuo, por lo tanto, una partida periódica para reparar y mantener. Y ahí es donde hay muchísimo, muchísimo dinero que realmente no es el que se hace tan famoso. O sea, es más habitual saber qué partida les han dado por la compra, pero no cuánto les van dando al año por el mantenimiento. Y ahí es donde se llevan verdaderamente un chollo. Entonces, entre lo que venden y lo que arreglan o mantienen, pues eso es lo que hacen. Y la facturación, bueno, pues la facturación haciendo un poco media suele ser de unos 40, 50 millones al año, lo que venden, lo que facturan. Y los beneficios, haciendo una media también, son unos 5 millones al año. En realidad, en esta industria van un poco como por dientes de sierra. Por eso he hablado de una media, porque según los pedidos que tengan, pues puede moverse, tener un año más, otro año menos, pero bueno, haciendo un poco media, nos movemos así, entre una facturación de 40 a 50 millones y unos beneficios de 5 millones al año. ¿Y a quién venden? Pues bueno, igual lo primero que asociamos es al Ministerio de Defensa y sí, pero no tanto. En realidad, venden al Ministerio de Defensa, pero lo que os digo, sobre todo últimamente están participando en programas europeos. Por lo tanto, el dinero viene mucho de Europa. O sea, empezamos a hablar de exportaciones. Y las exportaciones, de hecho, en el 2019 eran ya el 61% de lo que venden. Entonces, pues, y además la tendencia es a que cada vez es más exportación, porque cada vez se tiende más a eso, a que sean programas europeos en los que participan empresas de distintos países y no solo Europa, sino que, os digo, lugares reconocidos donde han hecho exportaciones de armas son Taiwán, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Argentina, Estados Unidos, Suiza, Turquía, Omán, India. Estos son los reconocidos, los declarados. Y como veis, muchos de ellos están en guerra o están en conflicto o están en posibilidad de guerra, con lo cual, según las recomendaciones europeas, pues tendría que estar prohibido. Pero en estas prohibiciones curiosas que se hacen en este ámbito, ¿no? Pero bueno, son lo que reconocen que han vendido, ¿no? Y otro aspecto interesante es hablar de la plantilla, ¿no? Porque muchas veces tenemos la cosa esta de que la industria militar o que este sector genera empleo y que además cuanto más boyante sea, más empleo va a generar. Bueno, pues en el caso de Sapa, hace el siglo pasado tenían dos fábricas y unos 700 personas en plantilla y ahora mismo tienen una y 200 personas en plantilla y los beneficios van aumentando. Entonces, esta cosa que tenemos de que cuanto más mejor le vaya al sector, pues más se genera empleo, pues se desmonta, no corresponde con la realidad, ¿no? En este caso, por lo menos. Y bueno, pues eso os he dicho, exclusivamente armamentos, aunque en su momento tuvieron una parte de aplicación civil en el sector textil, hacían telares, era como si tuvieran un plan B para cuando de pedidos iban mal, pues podían centrarse en eso, ¿no? Luego ya no se han dedicado, pero esto sí es una pista interesante cuando hablamos de conversión, ¿no? De lo posible o no posible que es aprovechar la plantilla, las máquinas. Bueno, en su momento tuvo, pero pues ahora ya no. Y bueno, ¿quién la lleva? Pues yo he dejado la historieta en que entró Joaquín Aperribay y sus hijos entraron de jovencitos, pero ahora en el 2005 ya entran Joaquín y Ivonne Aperribay, aunque el padre no se retira del todo a nivel accionista, pero bueno, los que lo llevan ahora serían Joaquín e Ivonne Aperribay. Y uno de los cambios importantes que hay en estas columnas que os he dicho, porque familias siguen estando las mismas, es el conseguidor, porque este señor que os he dicho, Gabriel Peña Aranda, que se murió, pues entonces encontraron otro que es muy interesante, porque se trata de Pedro Morenés. Pedro Morenés, que fue ministro de Defensa y secretario de Estado de Defensa con el PP, que participó como consejero en varias empresas privadas de armamento, que fue embajador en Estados Unidos, coincidiendo pues, con una especie de contrato que hubo ahí con Estados Unidos de Sapa. Es decir, la presencia de Pedro Morenés en Sapa y luego todos los lugares importantes que ha ocupado, tanto en el gobierno como en el empresariado, pues han dado resultados concretos, ¿no? Ha sido la época en la que más adjudicaciones y más programas gordos se le han hecho a Sapa.
toda la época de Leopard, del Pizarro, todo eso coincide con la época en la que Pedro Morenés está muy activo. ¿Y cómo entra, cómo lo localizan? Pues tampoco fue tan difícil, porque en realidad Pedro Morenés también pertenece a la aristocracia y una tía de Pedro Morenés y un tío de Enrique Carrión Falcó, de la familia hasta que os he dicho, estaban casados. Entonces, en realidad es que era también de la familia, de alguna manera, ¿no? O sea, que fue fácil. Y este hombre es fundamental en todo lo que pasa, como vais a ver, ¿no? En algunos casos, lo que hemos llamado casos extraños de Sapa, pues Pedro Morenés tiene un papel muy, muy importante. Y esto sería un poco lo que es, o sea, de dónde viene, lo que es y quién está. Y hasta ahora podríamos decir que nos guste o no, pues así se lo han montado, así se organizan, pero que tampoco hay nada, bueno, raro, ¿no? Pues eso es de lo que se trata. Pero sí que hemos recogido en el libro unos cuantos, yo he traído 3 nada más, casos extraños para ver qué cosas, qué redes y qué hilos se han movido en el funcionamiento de Sapa, ¿no? Se han organizado así, pero cuando se han visto en apuros o han pasado cosas extrañas, pues se ve quién entra en juego también, quién viene a socorrerles y a apoyarles. Y yo creo que eso sí nos da una pista de en qué tipo de conglomerado nos estamos manejando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si voy súper rápido o súper lento o qué. ¿Va bien? Sí, si no me hacéis así o me hacéis así para que vaya más. Sí, pues, puedo hacer las dos cosas. Entonces, bueno, os cuento 3 historias extrañas que han pasado en Sapa o que en el momento cuando empezamos a mirar nos parecieron como rarísimas y que nos dan pistas, ¿no? Bueno, por ejemplo, una deuda que deja de serlo. En el 2011 en Guipúzcoa, cuando Bildu entra en la Diputación, pues empiezan a investigar pues, una figura que había en la Diputación de Guipúzcoa, que eran las sociedades de promoción de empresas. Era que, bueno, algunas empresas, si se acogían con unas características, que era un poco promover empresas nuevas, pues podían librarse o tener reducciones en el IVA o en impuesto de sociedades. Entonces, bueno, Bildu quería revisar un poco qué había pasado con eso. No solo las de armamento ni Sapa, empezó a mirar todas. Entonces encontró que, entre otras, pues Sapa, que se había visto beneficiado de esa exención de impuestos, pero que no le correspondía, ni promovían empresas ni nada, ¿no? Se habían apuntado a eso, pero no les correspondía. Entonces, pues sacan la cuenta y descubren que Sapa debe 12 millones de euros por IVA e impuesto de sociedades, que no habían pagado. Entonces se les reclama. En ese momento, pues Sapa, 12 millones, aunque para ellos creo que no es mucho, es bastante dinero, es un apuro. Entonces, ¿dónde van? Pues donde su conseguidor, donde Pedro Morenés. Y entonces Pedro Morenés les dice, bueno, aquí lo novelamos un poco siempre, ¿verdad? Lo hacemos un poco historieta. Pedro Morenés les dice, vale, pues no os preocupéis, a ver cómo arreglamos esto. Por otro lado, Sapa había recibido en su momento un préstamo de 30 millones para un proyecto de investigación en eficiencia o eficacia para vehículos pesados. Y ese préstamo que habían recibido tenía una condición, es que tenía que tener aplicación civil y aplicación militar. Y esta gente solo había hecho aplicación militar. Entonces, Pedro Morenés le dice, en vez de lo que se nos ocurriría por lógica, que es, jolín, pues te hicieron un préstamo, la condición era que fuera civil y militar y solo has hecho militar, pues primero te retiramos el préstamo y encima te vamos a meter una sanción, pues la lógica que aplicó Pedro Morenés y que fue para adelante fue otra. Fue, bueno, como este préstamo tenía un 6% de intereses y que tenías que pagar, pero no habéis aplicado civil, solo militar, pues os vamos a aplicar las condiciones de los préstamos en aplicación militar solamente, que casualmente son 0. Entonces, esta deuda que se os perdona, o sea, estos intereses que tendríais que pagar, pues no los vais a tener que pagar, se echa la cuenta. Curiosamente, el Tribunal de Cuentas echa la cuenta y sale que exactamente lo que se les perdona por ese lado son 12 millones de euros. Es decir, que esos 12 millones de euros que tenían que pagar ya no los tienen que pagar por ahí, entonces, bueno, se queda equilibrada la cosa. Y no pasa nada. De hecho, en la memoria del 2020 de Sapa todavía figura que se debe ese dinero. Siguen debiendo 12 millones de euros. Y no pasa nada, porque se les da, aplazamientos y no lo pagan, pueden declarar perfectamente que tienen deudas con administraciones públicas y se les siguen adjudicando contratos, cuando en principio sabemos que una de las principales condiciones para que no te puedan dar nada o contratar es que no tienes que tener deudas. Pues bueno, no es que sepamos que la tienen, es que ellos declaran que la tienen y sin problema siguen siendo adjudicatarios, ¿no?
Entonces, bueno, pues se hizo un poco ese malabarismo. Por eso os decía que estos contactos son muy, muy importantes para que tiren para adelante, ¿no? Que siendo tan chiquis, tiren para adelante. Esa es una. Otra, pues fue también en relación a un préstamo que se les había hecho, bueno, con el programa Leopard, el grupo de empresas europeas que estaba, que lo lideraba General Dynamics, bueno, pues tuvieron sobrecostes en lo que tenían que gastar, pues se gastaron de más. Entonces pidieron una ampliación por sobrecostes, que se les pedían 30 millones más para SAPA. Entonces, cuando el Tribunal de Cuentas echa un ojo y empieza a mirar todo, dice que no, que en el contrato ya, cuando se les hizo el préstamo y todo, pues que ya estaba recogida la posibilidad de sobrecostes y que no les corresponde. Pero que visto que ni la asesoría fiscal ni nadie dice lo contrario, ni dice que le parezca mal, pues que aunque no les corresponde, que pa'lante. Que pa'lante y se les dan a SAPA los 30 millones esos, diciendo que no les corresponden, pero que he visto que nadie dice nada, pero bueno, que no lo hagan más porque es un agujero negro para el Estado. Pero así, con ese descaro, ¿no? Lo pueden hacer. Entonces, bueno, pues vas viendo cómo eso, pues las deudas, las trampas se pueden hacer, pero ni siquiera escondiéndolas, las pueden hasta dejar escritas y no pasa absolutamente nada. Y otro ejemplo que nos parecía, bueno, curioso, tiene que ver con la gestión de los terrenos, con los terrenos de las fábricas. Os he dicho que al principio SAPA tenía dos fábricas, Soraluce y Andoain. Y bueno, a principios de los 2000, pues la de Soraluce ya estaba muy vieja. Entonces lo que hacen es, pues piensan una jugada, ¿no? Piensan en renovarla. Entonces al ayuntamiento de Soraluce le dicen que bueno, que por qué no en la parcela que tienen una parte la recalifiquen, el ayuntamiento recalifique los terrenos, en una parte hagan viviendas, así el pueblo también tiene viviendas, y con los beneficios que se saquen de la parte que le corresponde a SAPA, pues hacen una planta nueva, una fábrica nueva, comprometiéndose pues eso, a dejar la fábrica en el pueblo y a mantener la plantilla, ¿no? Los trabajadores, que siempre la jugada está en los pueblos, ¿no? Lo de la mano de obra. Entonces, cuando el ayuntamiento accede a hacer el estudio, pues por motivos técnicos y legales, le dicen a SAPA que no pueden recalificar más que un tercio de lo que ellos querían. Entonces, pues dicen que no, SAPA dice que no, y se llevan la fábrica, la chapan y se llevan todo a Andoain. Siempre, bueno, en el pueblo, en Soraluce, se ha considerado que era como lo de irse fue como una venganza, ¿no? Por no hacerles, pues por no hacer lo que ellos querían. Entonces se marchan, ponen todo en Andoain, por eso ya solo hay una, pero dicen, bueno, vamos a intentarlo también en Andoain. Y en Andoain hacen lo mismo. Les dicen, pues bueno, si recalificamos, venden unas viviendas, con el dinero hacemos, y ahí hay por unanimidad de los partidos que estaban en el ayuntamiento, se dice que sí y se firma un convenio. Y efectivamente lo pueden hacer tranquilamente. Entonces, ahora todavía la de Andoain no se ha hecho, pero porque han tenido otro tipo de problemas. Parece ser que todo el terreno lindaba con los de otros propietarios que han dicho, para nosotros, ¿por qué no? Bueno, tienen ahí un lío, pero tiene que ver con otras cosas, el que ahora mismo no se haya llevado a la práctica, ¿no? Pero vamos, la jugada se la permitieron. Y no queda ahí la cosa, sino que dijeron, bueno, pues vale, en Soraluce no lo pudimos hacer, pero seguimos teniendo el terreno. ¿Por qué no lo intentamos otra vez? Habían pasado unos añicos, pues van y otra vez van con la misma jugada a Soraluce, ya sin ni siquiera tener el chantaje o la presión de la plantilla, de mantener plantilla o no, pero es que esta vez le dicen que sí. Les dicen que sí y, de hecho, para ello tienen que cambiar el Plan General de Ordenación Urbana y en eso participa la propia SAPA. Como uno de los ramales de SAPA, eso que os he dicho de las 20 sociedades que forma parte, uno se dedicaba a lo inmobiliaria, pues incluso parte de la propia SAPA colabora en el Plan General de Ordenación Urbana para hacer la recalificación y para hacer todo este tinglao. Entonces, en principio, hacen pelotazos inmobiliarios y estos ejemplos, pues a nosotros nos parecían interesantes como para decir, es que es lógico que tengan esta sensación de impunidad. Porque pueden hacer lo que quieran en muchos ámbitos, en unos no se descubre, pero es que incluso en los que se descubre da igual, ¿no? Y bueno, no sé si sabéis, supongo que la gente que estáis aquí sí que sabréis, por hablar de impunidad, esa sensación, lo que pasó en Casilda, ¿no? La primera vez que se presentó este libro, no sé si, bueno, sonará, que se hizo en Guipúzcoa, en una librería en Casilda, y a la mañana siguiente
de haber presentado el libro. A la tarde se presentó, pues a la mañana siguiente, y Bona Perribay, el de las gafas, se presentó en Casilda diciendo que él era uno de los que estaba ahí y que conocía la librería y que era una pena que con lo interesante que era la librería, el poco futuro que iba a tener, ¿no? O sea, que entró amenazando. Sospechamos que sin ni siquiera haberse leído el libro, porque se había presentado la tarde anterior y eso fue a la mañana siguiente. Pero es esa sensación de que él en persona se puede presentar y decir, voy a acabar con vosotros porque puedo, ¿no? De hecho, en la charla de Andoain nos comentó los compañeros que estuvieron que en Andoain sí que se comentaba, ¿no? Que sí que se tiene esa sensación de que pueden hacer lo que quieran o creen que pueden hacer lo que quieran, pero es que en principio mucho de lo que quieren lo pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso sería ejemplos del funcionamiento que les ha llevado. Es decir, no es solo que tengan mucha visión empresarial, que también la debían tener, ¿eh? O sea, que cuando Aperribay llegó era famoso porque era un buen empresario, o bueno en el sentido empresarial, sino que es que, claro, tienen toda una red alrededor. Y bueno, pues ahora me empiezo a salir un poco del libro, porque el libro se acabó en febrero, ojo, y con SAPA han pasado un montón de cosas en los últimos tiempos. Entonces, voy a entrar un poco en los últimos coletazos del libro, que se mencionan cosas que no se sabía cómo iban a evolucionar. Os cuento un poco cómo han evolucionado y también le podemos intentar dar una interpretación entre todas, porque algunas cosas podemos imaginarnos y otras no tenemos muy claro por qué, ¿no? Bueno, la situación actual. En el 2018, pues eso, tuvieron unos casi 5 millones de beneficios, pues la media que yo os he dicho. En el 2019, 5,3, entrábamos ahí, y en el 2020, que es el año este extraño de la pandemia, pues claro, caen en picado, ¿no? Y en su memoria del 2020, SAPA lo que dice es, ahora mismo estamos en una situación económica delicada y el plan que hacemos para el próximo año, es decir, el 2021, el año pasado, es reducir inversiones y recortar gastos. No estamos para fiestas. Entonces, ese es un poco el planteamiento que se hacen. Y en septiembre, eso para el 2021, pues en septiembre del 2021 salen las noticias que SAPA ha comprado el 5% de las acciones de la industria de turbopropulsores, de ITP, empresa en Zamudio, que participa en el Eurofighter, puntera en aeronáutica, un poco la niñeta de los ojos del gobierno vasco. Bueno, pues SAPA compra el 5%. Y es que el 5% de ITP son 80 millones de euros. Entonces, una empresa que ha dicho no nos llega para mucho y este año cuidado, pues mete 80 millones de euros. Entonces, al principio fue como sorprendente. Pero más sorprendente es que 3 meses después, SAPA compra el 5% de Indra, que Indra es la mayor empresa del sector armamentístico en España y la única que aparece en el listado de las 100 empresas más importantes de Europa. Pues una empresa gordota, pues SAPA va y pone el 5% también, que son 90 millones. O sea, que en el año en el que iban a reducir y no podían meter dinero, meten 170 millones de euros. Que aquí es cuando hablo de especulaciones que no sabemos de dónde han salido. Es que no tenemos ni idea, ni asomo, ni sabemos si lo vamos a saber, si quién se lo... Bueno, lo que pasa es que todavía hay más. Aquí ya, si nos metemos y no lo hacemos nuestro, es como, ¡ah! Todavía hay más. Es que Joaquín Aperribay quiere entrar en el Consejo de Administración de Indra. O sea, han comprado, pero quiere entrar en el Consejo. Y le dicen que por estatutos han comprado el 5%, pero que para participar en el Consejo de Administración tienes que tener el 7,8%. Bueno, pues a los 4 días de que le dicen eso, 4 días después, pone sobre la mesa 45 millones más y se hace con el 7,9%. Si hacía falta el 7,8%, pues nos vamos a poner un poquito más chulos, el 7,9%. No había dinero, pero entonces, y bueno, entra en el Consejo de Administración y, de hecho, esto fue como muy polémico, salió en todas las noticias porque hubo mucha revolución, hubo dimisiones en el Consejo de Administración, entró el jefe del grupo Prisa, el PP, bueno, decían que esto era una jugada del PSOE, que entraba contra la ética, la pongo entre comillas, pero bueno, ellos no le ponen comillas, contra la ética empresarial en esto, que esto no se podía hacer. Entonces, bueno, pues de repente, no sabemos, entendemos que tiene que haber apoyos, esta es lo de la especulación, pero visto que su funcionamiento siempre ha sido
por los apoyos que tenían y que en principio no tenían dinero y de repente consiguen muchísimo, muchísimo dinero, entendemos que tiene que ver con esta manera de funcionar de SAPA. ¿El para qué lo han hecho? Pues también ahora en cuanto me calle yo, si a alguien se os ocurren cosas, ¿no? Porque hay gente que también estáis en ello, pues le podemos dar una vuelta. Hay gente que dice que quizás SAPA lo que está intentando hacer es sanear la SAPA para venderla. Pues bueno, puede ser una explicación. Otra puede ser que si te incorporas, como una empresa pequeña, si te incorporas, ahora mismo que Europa está haciendo programas como internacionales, si tú perteneces a un conglomerado más grande, pues es más difícil que te puedan absorber. O otra que en Gasteizkoak nos dábamos cuenta es que mirando la historia de SAPA, esto ya lo habían hecho antes. De hecho, SAPA hace mucho, mucho tiempo compró parte del accionariado de la antecesora de Indra. En su momento, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si tú te acuerdas. Bueno, o sea, que la historia, de alguna manera, ya lo habían hecho antes. Y luego también otra es los intereses de los gobiernos, ¿no? Porque recientemente el gobierno vasco ha comprado el 6% de ITP. Entonces, dices, pues es que igual el gobierno español, el gobierno vasco tienen intereses en que Indra, porque también se dice que igual parte del interés puede ser que Indra compre ITP. O sea, bueno, no sabemos muy bien. Lo que sí nos ha venido a la cabeza son unas declaraciones de Pedro Morenés, otra vez, de hace unos años, que él decía que la industria militar española estaba muy desperdigada, que los programas internacionales iban a ser cada vez más la tónica, no estatales, sino de... Entonces, que lo que hacía falta, en palabras de Morenés, era reforzar la industria armamentística española y hacer conglomerados de empresas que se dediquen a diferentes sectores. Entonces, quizá por ahí pueda ir la historia, ¿no? Hacer agrupaciones en las que se tenga un grupo quizá liderado por Indra, en el que tengamos la especialidad de Indra, pues misiles, satélites, ingeniería, la especialidad de SAPA, pues carros de combate, artillería, la de ITP, aeronáutica. Quizá la parte naval es la que se queda un poco más cojilla, porque Navantia nos tapa muchas fiestas, pero sin saber están haciendo movimientos, están haciendo todo esto de las acciones, que yo reconozco que tampoco es lo mío, o sea, que igual hay gente que le habéis dado más vueltas, pues que puede tener que ver con eso, ¿no? Con que quiere darle, como ajustarse y adaptarse a los tiempos y a las dinámicas que de aquí en adelante se van a prever. Ya veis, con esto de la guerra de Ucrania y los tiempos militaristas locos que corren, se ha disparado el presupuesto. O sea, va a haber muchas adjudicaciones, va a haber mucho dinero, va a haber mucha pasta. Entonces, probablemente los gobiernos también estén interesados en meter sus empresas, en estar ahí en primera línea, ¿no? Pero no deja de ser más que especulación. El caso es que una empresa familiar, pequeña, que venía de otro lugar, pues en 30 años está ahí, está en primera línea. Y bueno, pues de esto sería un poco, claro, yo he quitado, o sea, en esta presentación os he quitado todas las esquemas, los porcentajes, todas esas cosas, pero bueno, están aquí si alguien eso quiere concretar más. Y bueno, en realidad lo que os decía, hablo de SAPA porque el libro es sobre SAPA, pero nuestro objetivo es ver cómo funciona una, para ver si de ahí vamos sacando información para ir contra todas. Y nos queda claro que el entramado financiero, político, económico está todo el tiempo ahí, ¿no? La propuesta, pues bueno, la que llevamos haciendo desde el antimilitarismo, ¿no? Siempre la conversión, si es posible, y si no, pues cierre y recolocación de la plantilla. Que esto tiene siempre el susto, ¿no? De que parece que lo que se propone es despedir gente y que los trabajadores serían como si se fuera contra los trabajadores en muchos sitios, ¿no? Nunca, no sé, en principio la idea, los trabajadores y las trabajadoras no son el enemigo, sino los dueños y quienes les apoyan, los mercadores de la muerte y las instituciones que les apoyan. Y en principio sí que percibimos los trabajadores y los sindicatos y las trabajadoras como los aliados imprescindibles y necesarios para poder darle una vuelta y apostar por la producción civil. Porque si no se hace desde ahí, desde la sociedad y los trabajadores, desde luego ellas y los mercaderes de la muerte no lo van a hacer. Nunca van a apostar por la producción civil. Nunca, porque la producción civil da menos dinero para ellos, porque incluso es más fácil las adjudicaciones para
programas militares se hacen por una figura que es el negociado sin publicidad. Es decir, que no es un concurso en el que se pueden presentar 20, tengo que hacer los méritos y me eligen. No, es que muchas veces el propio gobierno dice, o el ministerio dice a una o a dos, preséntate. Y ya está. Es decir, es que es mucho más sencillo y tienes ya casi la preselección hecha. Y luego incluso la manera de financiarse. Ya os he dicho, a veces los préstamos, o sea, primero los intereses cuando hay préstamos son 0, con lo cual no arriesgan. Y luego hay figuras, una figura también que instauró Morenés, los PEAs, que no es que para hacer un programa o una fabricación la empresa tiene que pedir un préstamo y luego devolverlo. Ahora, a través de esta figura, la manera que tienen de financiar es, os damos el dinero, lo hacéis y ya cuando vendáis, ya si eso, nos lo devolvéis. Cosa que luego, por las cifras, no se devuelve, ¿eh? Ni SAPA ni ninguna. O sea, de los 50.000 millones que se han dado en los últimos 20 años en este concepto, se han devuelto 15.000. Entonces, claro, es que a ellos no les van a hacer ningún cambio. Ni si, pues económicamente es verdad que les sale a cuenta. Entonces, bueno, pues la llamada es, pues como siempre hemos hecho, ¿no? La implicación de toda la sociedad, y en ello estamos, en un momento en el que, bueno, también podemos hacer una lectura más o menos optimista o pesimista, pero en la que el tema se ha disparado todo hacia el otro lado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos intentando, por un lado, desde lo que pensamos, pero por otro lado también desde lo que vamos descubriendo o desde los datos, ¿no? Pues sorprendiéndonos también, ¿eh? Porque, por ejemplo, le decía a Miquel en el coche, la última novedad, pero que no hemos sabido mucho, es que el otro día, entrando en la página de SAPA, resulta que aunque he dicho que que tienen el 7,9% de Indra, que es lo que... ¿Era en la de Indra o en la de SAPA? En la de Indra será. Aunque consiguieron eso, el 7,9%, para poder entrar en el Consejo de Administración, resulta que en algún sitio aparece que solo tienen el 5%. Y no sabemos muy bien si es un fallo de Gunerar, de actualizarse, o que han hecho alguna cosa rara, pero también nos parece extraño que te cojas el 8 y luego, no sé, algo raro hay por ahí, pero puede ser un error. Pero por otro lado también parece ser que hace poquito las dos familias estas que os he dicho que eran un clásico de rancio abolengo con mucha presencia, pues ya han marchado, de repente. No sabemos si ceses, dimisiones, ha habido un poco de todo. Estamos todavía que no, esto os lo cuento, pero no sabemos muy bien qué ha pasado. Parece ser que los Calonge y los Carrión se han marchado, después de algunos, más de un siglo de estar ahí, y que la siguiente generación de los Aperribay, es decir, 2 hijos de Joaquín, uno de Ivonne y otro de la hermana, han entrado como apoderados, que no tienen todavía derecho a voto, pero que sí que pueden participar en tramitaciones, como si de repente de estas 3 familias que había, ¿no? Los viejos y los Aperribay, pues parece que se están quedando los Aperribay solo, pero va un poco sobre la marcha. Entonces, bueno, pues la idea es esa, ofrecer información, intentar sacar conclusiones, generalizaciones, y sabiendo que la guerra empieza aquí y la empiezan estas y otros, pues bueno, la plataforma, intentar aglutinarnos a nivel social, a nivel colectivos y no sé, frenar ya se me hace una palabra un poco gorda, esta locura que llevan ahora mismo, ¿no? Están como en una especie de... La guerra, por ejemplo, de Ucrania ya no la podemos parar, pero a ver si las próximas sí se pueden, ¿no? Como seguir ahí. Y no sé, no me meto en más líos del libro, pero bueno, ahora estamos Miquel, yo y las reflexiones sobre esto que queramos hacer conjuntamente. Y Esker. No sé. Como bien ha dicho, pues si os parece, abrimos un turno de preguntas o de aportaciones. Entonces, no sé si queréis preguntar algo, comentar algo.
Astra. Astra, sí. Sí, lo de las tapaderas, pues, hombre, incluso en maneras más burdas antiguamente, eso no sé si lo he comentado, pero eso, que mandaban armas a Alemania, iban en cajas que ponían naranjas de Placencia. Bueno, maneras más burdas, pero... Sí. A la vez era un poco también plan B, porque de estas 20 empresas, una de las ramas era Sapa Textil, que ya no tiene ninguna relevancia, pero eso sí que, por ejemplo, pues eso nos da la pista de que, verdaderamente entonces, cuando se habla de conversión, que parece que a veces es ¿cómo vas a hacer? Bueno, pues que, aunque solo fuera para camuflar o para dulcificar o para tener un plan B en momentos bajos, pero que era posible, ¿no? En el Sáhara, pues mira, no sé. Ajá. Pues mira, de ese yo no sé, yo no era. Pero sí, por ejemplo, creo que hay algo no constatado y no comprobado, pero alguna cosa rara por ahí, es que no me acuerdo dónde aparece, a Irán. Algún envío de armas a Irán. Pero bueno, yo he leído los que están comprobados y declarados. Lo mismo que hemos dicho que hay 100 empresas de armas y estamos seguros que hay muchas más, pues, y hemos dicho los beneficios que tienen y estamos seguros de que son muchos más, porque a veces decimos, ¿no? Cuando das cifras, está muy bien dar cifras porque te haces idea, pero a veces parece que les lavamos hasta la cara, porque aun pareciéndonos mucho, seguramente es menos de lo que es. Porque un trabajo que hicimos hace unos años, no sé qué beneficios eran, de qué empresa o un gasto militar, era, no me acuerdo qué. Y 10 años después supimos, 10 o no sé cuántos años después, que ese presupuesto que habíamos dicho se multiplicaba por 10, que en su momento nos pareció una barbaridad, lo denunciamos, tal, pues fue 10 veces superior. Con lo cual sabemos que esto que estamos diciendo ahora, pareciendo que les estamos metiendo caña, probablemente ellos que saben cuánto es de verdad, estarán como, esto, sí, eso os pensáis vosotras, ¿no? O sea que, y lo mismo a lugares a los que exportan, beneficios, sí. Sí, porque claro, es un sector que no se caracteriza por su transparencia. Entonces, claro. Sí. Y de hecho, con lo de la transparencia parece que cada vez va a ser más difícil, porque como eso, la tendencia que os venga a decir, cada vez es más que vayan a ser conglomerados internacionales, este componente, este, y que aparezca el nombre de o la de cabecera o el nombre de la UTE que sea, de la Unión de Empresas o lo que sea, pues igual va a ser más difícil encontrar el nombre de SAPA, ¿no? O sea que, bueno, que también es difícil, pero... Y luego es muy difícil encontrar información. Hay cosas que es como...
y también nos hemos chafado un poco porque nosotros no fuimos a la presentación de Andoain, pero estábamos como así, diciendo, bueno, a la presentación de Andoain vendrá gente del pueblo, vendrá gente que ha trabajado y aunque sea para ponerse a la contra o para ponerse a favor, pues será intenso y seguramente sacamos información. Pues nada, una charla bastante, por decirlo así. Entonces, sí, pues entonces le empezarán a meter pasta, empezará a comprar acciones entonces enseguida. Sí. Y lo peor además es que todos los partidos que pasan por ahí no dicen nada, apoyan ese oscurantismo y ese secretismo. Claro, Sí, es que todo esto es dinero público. Claro. Bueno, te- Un dato que ha estado un poco y que sí que es relevante es el tema de la guerra de Ucrania y la subida del gasto militar que se ha disparado, sobre todo en todos los países de la OTAN y atlantes. De alguna forma, un dato que fue significativo es justo antes de empezar la guerra de Ucrania, en torno a eso, cuando parece que a Peribaya lo cogió y que lo cogió el ITP. ITP está en ese momento tiene un ERE para echar a 80 trabajadores, está en unas condiciones que presenta críticas y tal. Llega en febrero, se declara la guerra en Ucrania, ese mismo mes ya el diario vasco, ¿no?, presenta ITP retira el ERE a los trabajadores, Claro. está empezando a tener beneficios y pues sigue siendo otra de las punteras. Sí, sí, es como ITP. Un panorama, pues eso, que teniendo en cuenta pues, que si aquí se está subiendo a estos niveles el gasto en Alemania, de donde va a venir el Leopard y todas estas están allá a la sombra, 100.000 millones de inversión nueva. Claro, la sensación es esa, que están como preparando las mejores posiciones posibles porque viene un chorro, si ya está viniendo, va a venir. La guerra de Ucrania es un panorama que si las otras hay 20 guerras y están llevando por debajo, esta de alguna forma lo que ha dado un vuelco total, no, por encima. Sí. Encima pues hace apología de que estamos enviando mensajes, que de hecho cuando hubo una de las filtraciones, cuando se empezó a pensar que iban a mandar carros de combate, y iban a ir explicando los Leopard Sí. de Aberbay. No sé. Sí, ahí la cosa, no sé. En la presentación en Gasteiz estuvimos al final charlando de o sea, al hilo de esto, cómo se sustentaba, cómo se estaba también impulsando todo el militarismo mental, ¿no? Cómo
Porque claro, al final lo que decimos es que esto os lo movemos la gente y es como decir, ¿para qué sirve? Pues sirve para hacer guerra, sirve para matar gente, como que no hay mucho más que pensar en realidad. Pero con esto de la guerra de Ucrania se está dando la chirivuelta de, pues eso, la defensa de los ucranianos. Entonces, como que, bueno, fue una conversación, no sé si un poquito pesimista igual en eso, ¿no? Que la gente, no sé si aquí habéis tenido esa reflexión o cómo lo veis. Sí, no digo porque igual a los navarros de repente os habíais... Sí. La cosa es si ese contribuyente europeo al final lo va a acabar aceptando más que antes. Como que cosas que igual antes no se aceptarían hace... No se habla de ellos, pero sí que se habla de que Parecen ONGs a veces, como... está bien que vaya allí. Porque va a salvar vidas, es como si hubieran hecho la paradoja, ¿no? Entonces yo he oído conversaciones, pues eso, de pues, en la calle o no sé, así como más de a pie de calle, que dices, jolín, es que esto yo creo que hace 8 años yo no lo habría oído, que se justificara tan fácil. Pero es una cosa heroica y entonces, joder, a mí eso me apura. Porque... Que te opongas a que se manden armas a Ucrania para que se defienda. Está mal visto. O sea, que 4 días. Claro. Y eso lleva una carga ideológica detrás para fortalecer. Sí. O sea, cuando decía que, esto me ha venido al hilo, que cuando he dicho que estaban cogiendo posiciones para lo que viene, no solo posiciones a nivel como empresa, sino que socialmente se están intentando coger posiciones para que el contribuyente y la contribuyente lo acepten, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que... Porque hay... Sí. Sí, porque lo tradicional que veníamos, o sea, lo tradicional es solo armas, pero lo que estábamos acostumbradas en el siglo pasado es la producción mixta, que la camuflar en I+D, que hago piezas para un avión, pero hago para militar y para civil, como que bueno, puedas vender esa parte, pero SAPA no. Por eso también era uno de los motivos, decir, jolín, con este... Pero claro, es que van con una tranquilidad... Incluso siempre nos han venido como falacia, porque es falacia, de que, bueno, además todo lo que va para lo militar luego tiene repercute en lo civil. Y es mentira. Ay, perdona. No, justo era... Vale. Bueno, pues eso, que al final nos vienen con la falacia esa. Bueno, pero claro, la investigación, la I+D militar, luego tiene repercusión en lo civil, porque muchísimas cosas civiles que estamos utilizando, GPS y demás, han sido primero objetos militares, ¿no? Y es mentira, es mentira. Y sabemos también que es mentira que sería mucho más conveniente que el I+D fuera el dinero para I+D fuera a producción civil, porque entonces sí que tendríamos muchos más aparatos que nos vendrían muy bien, ¿no? Y completamente de acuerdo con lo que dices, nos tendría que dar un poco vergüenza tener, y nos da, o sea, de alguna forma, Gasteizko, que a veces hemos hablado, ¿no? Nos da un poco vergüenza de que en nuestro queridísimo pueblo, Euskal Herria, pues tengamos empresas, tantas empresas que se dedican a fabricar armas o componentes, y esta en concreto, que se dedica exclusivamente a fabricar armas, y que estén orgullosos, y que no solo estén orgullosos, sino que además pues tengan un reconocimiento como empresarios, que bueno, pues cualquier día les han dado ya, yo creo, ¿no? A algunos de ellos, empresarios del año, a Sendagorta ya le dieron, también de Sener, ¿no? Y a Perribay, pues me imagino que también. Empresarios, modelos, ¿no? Y eso nos tendría que dar un poco de vergüenza de que esta gente esté reconocida así, ¿no? Perdón, no nada más. Yo sí que quería hacer también algún comentario, ya que habéis comentado, sí que ha habido creo que un giro claro en lo que es la fabricación y venta de armas. Es decir, yo tengo recuerdo de ahora unos 10, 12 años, en una charla que se realizó también en Zabaldi, el dato básicamente era lo que habéis comentado. El chollo estaba en el mantenimiento, pero era cierto que hace 12 años era de verdad el mantenimiento, porque muchas armas se compraban, envejecían y se tiraban, se desmontaban.
Es decir, había disminuido seriamente el número de conflictos abiertos. Es decir, estamos volviendo a la época casi de la Guerra Fría, de conflictos abiertos. O sea, que en los últimos 10 años el número de conflictos armados en el mundo se ha duplicado casi. Claro, eso también plantea una historia que es la de que antes siempre era como, bueno, se fabricaban, se llevaban el dinero en el mantenimiento, pero esa arma no era utilizada en general, en un porcentaje decente. Hoy en día se da la contradicción no, ha cambiado la situación y la realidad es que la mayor parte de las armas terminan siendo utilizadas. Es decir, porque vuelve a haber un espacio donde realizar. Eso quería comentar por un lado, o sea, que ha sido 10 años o igual menos, el cambio en la realidad mundial de lo que ocurría antes a lo que está ocurriendo ahora. Sí que se está volviendo una militarización mental y una militarización real del mundo y la sociedad. Sí que sobre esto también me gustaría comentar otro dato es que sí que creo que el ejército en concreto, a partir de su profesionalización, yo siempre recordaré un anuncio del cual guardo parte porque la intención era haber hecho un contraanuncio en torno allá por el 2003 o por ahí, como ya el ejército se empezó a vender como si quieres surcar el mar, si quieres coger olas, pues apúntate a la marina. Si quieres vivir aventuras, si quieres subir montes, pues ya sabes, a la división de montaña. Esto que me lo invento solo en parte, porque no me sé el lema concreto, el anuncio se puede buscar y era exactamente. Esa fue la evolución, digamos, primero se buscaron como aventureros, o sea, el ejército se vendió como un lugar en el cual las guerras, su participación en guerras quedaba un poco lateral, eran principalmente aventureros, y luego ya empezó una venta, que es la que tenemos ahora, el de ejército humanitario, intervenía por razones humanitarias, y más cercanamente ahora, pues claro, ya sabemos todos que son los que nos apagan los incendios y nos protegen en caso de pandemias, ¿no? Nos meten camiones militares, aquí tuvimos en mitad de la plaza, cuando no se había visto eso, creo que desde la guerra civil, más o menos. Es cierto que esa mentalidad ha ido cuajando, porque antes tenía respuesta, y hoy es cierto que no, que realmente se tiene, bueno, pues es un servicio social, ¿no? Pues fíjate, el ejército, en vez de estar en los cuarteles ahí sin hacer nada, por lo menos trabaja, ¿no? Yo creo que eso ha ido cuajando en la sociedad, curiosamente. Y luego sí que un dato, pero que este es un poco antiguo, creo que también hace unos 15 o 20 años, en un estudio que más o menos se hizo, cuando empezó el tema de los astilleros, que lo mismo, todos querían pertenecer a los astilleros militares porque eran los que iban a funcionar y la parte civil de los astilleros pues prácticamente se defenestró. En todo el Estado español no superaba el número de personas que podrían llegar a ir al paro, eran 68.000, que no supone un aumento o sea, en lo que son cifras globales, luego está la tragedia personal de la gente que lo sufre. Pero era cierto que no suponía un aumento del paro, creo que no se llegaba ni al 1%, era un 0, escaso del porcentaje de parados, que de hecho poco menos que se podía plantear la posibilidad de, bueno, con lo que nos cuesta la inversión en armas, les pagamos directamente la jubilación aunque tengan 30 años y aquí paz, mejor dicho, y después gloria. Eso de lo que habéis comentado, también un poco por aportar algún dato. No le eligieron el otro día a Perribay otra vez presidente porque era el que más...
sí, era una cosa que entonces yo le oía hablar y era como con cierta humildad y tal, y digo, claro, es que esta cara amable de ser el dios del fútbol, no sé qué, y tiene su importancia, porque luego, yo qué sé, fuera del campo, ¿no? Cuando o sea, que puedes hacer manifestaciones por cosas, si intentas hacer por eso, la represión es bastante bestia, que en otros ámbitos o por otros motivos no se da. O sea, que luego encima es que es el fútbol. Entonces, bueno, ahí no nos hemos metido mucho, pero sí es verdad que como contrarrestar, ¿no? Y poner una cara más amable y más del pueblo y más, pues vamos, funciona mogollón el fútbol. Pensando un poco más sobre lo que comentabas, que antes también ha salido, el tema de la legislación existe. Cuando hablamos de impunidad, quiere decir que a ellos no se les aplica. Si mal no me equivoco, Claro. o sea, por otros casos. Y de hecho, Florentino Pérez, que si mal no me equivoco es presidente de Real Madrid, porque el fútbol llegó muy mal, pero creo que es de quien estamos hablando, no firma un contrato en el que no aparezca una cláusula que quien paga es quien le contrata. Así esto o sea, ¿qué es lo que has venido a decir? Sus contratos, si a él le va mal la obra, lo lógico es que si tú metes la pata, pues tienes que pagar. Pues en el caso de Florentino no. O sea, si Florentino se equivoca y hace mal pues la base de la cimentación, entonces queda claro que es de la contrata y no es de quien lo sacó a concurso, pero en el caso de Florentino no, quien termina pagando es quien le ha contratado a él. Pero eso está, como bien decías, eso salió hace unos años, eso es público, o sea, es decir, aparece en el contrato, o sea, se firman esos contratos, no es que sea algo oculto, que el resto no sé si hay aquí algún autónomo, pues si va a hacer una cocina y se le cae la caja de baldosas, pues normalmente no puede ir a pedirle que págame otra caja de baldosas que se me ha ido aquí parte del beneficio. Florentino sí, a Florentino cuando se le caen las cajas de baldosas subiendo escaleras, pues va al dueño y le dice, oye, ponme otras 5 más. Sí, por eso insistíamos todo el tiempo que lo de las redes de contactos es clave, porque según la ley, no, pero si tus amigos te salvan en un momento dado, le dan una vuelta a la ley o hacen como que no ven, sí. Entonces, pues eso, como pista para ver cómo pueden funcionar, hombre, no es muy alentadora, pero pistas da, ¿no? Que es que está metido ahí. Con el tema de la guerra de Ucrania, yo creo que esto es aleccionador por un lado, es verdad que los grupos antimilitaristas que hemos dicho no a la guerra o no a las guerras sería más correcto y seguimos ahí, pero es verdad que en este momento es muy difícil con la guerra de Ucrania lanzar ese mensaje, porque
desertores y objetores en los dos, y en Rusia que está en el candelero, ¿no? Digo porque, bueno, pues ahí está, ¿no? Nuestra posición debe ser eso, en este caso también defender tanto la deserción como la objeción en cualquiera de los tres países, ¿no? Porque Alemania ya dijo que iba a acoger a desertores rusos, pero se le olvidó decir si va a acoger a posibles desertores o objetores que los hay también en Ucrania. O sea, Ucrania hay gente que tampoco quiere ir, probablemente sea minoritario, porque en un caso de agresión el patriótico hace que, bueno, que sea más difícil negar. Pero bueno, yo creo que haya posibilidades. De todos modos, perdona, creo que los movimientos antimilitaristas siempre hemos defendido la misma postura de que, por supuesto, a los que apoyamos somos a los desertores de las guerras, no a los que hacen las guerras. Y bueno, es otro tema aparte, pero, y como ha dicho Susana antes, con este libro, pues eso, sabemos que no vamos a poder parar la guerra de Ucrania, pero si nos concienciamos de alguna forma, sí que igual podemos parar la próxima guerra, que no sé cuál es, porque esta gente con las armas lo que pretende es que sigan las guerras y si no existen, hacerlas para seguir vendiendo armas. Y ya perdóname una última cosita, es que ayer leí algo muy interesante en cuanto a lo que has dicho del diálogo, que es lo que hemos estado defendiendo siempre también, pues cada vez lo veo más difícil. Y cada vez lo veo más difícil porque no sé si ayer mismo no sé si habéis visto que la ex canciller alemana Angela Merkel ha concedido 2 entrevistas a Der Spiegel y a Zeit vale, eso ahí, en las que ha sido muy explícita y ha levantado mucha polvoreda y de alguna forma ha dado la razón, y con esto no penséis que es que estoy a favor de Putin, pero ha dado la razón a Putin cuando dice Putin que con los americanos no se puede negociar porque están todo el tiempo intentando hacer trampas. Y ahora lo único que le ha servido es para ver que no solo con los americanos, sino también con los franceses y con los alemanes, porque, entre otras cosas, Angela Merkel en esas entrevistas ha dicho que lo único que pretendieron con las conversaciones de Minsk, de hace 4 años o más, ¿no? Con lo único que pretendieron es ganar tiempo para rearmar Ucrania, para que pudiera defenderse de lo que iba a venir. Yo lo dejo ahí. Esto es del Consortium News, no sé si conocéis bueno, y a mí me pareció muy interesante y bueno, creo que en ese sentido cada vez es más difícil parar esta guerra por medio del diálogo. Ojalá, pero creo que cada vez es más difícil. Bueno, me he metido en otro tema que no era el que nos correspondía, perdonad. Bueno, pero está bien y luego, bueno, ya lo siento, aprovecho tu intervención, me están recordando que tenemos hora, entonces estamos a punto de cumplirla, entonces pues oye, pues en principio agradeceros a todos los que estáis aquí vuestra presencia, agradeceros también a los del colectivo Gasteizkoa pues el trabajo realizado por el libro y el venir a compartir vuestras ideas con nosotros. Es de todo el colectivo. Es de plataforma antimilitarista de Euskal Herria. Exacto. Bai. Pues Gabi nada, esker. Vale.